Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baez Amena. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra cápsula número 11, correspondiente a la materia de teoría de los derechos humanos. Permítanme, les comparto pantalla. Muy bien, aquí se está compartiendo. Y bueno, recuerden que tenemos objetivos, hay que retomarlos siempre y estamos en la unidad ya número 3, sistemas de protección de los derechos humanos en México, y hoy vamos a hablar sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, ¿verdad? Y bueno, el sistema no jurisdiccional. ¿Qué podemos hablar sobre ese sistema no jurisdiccional? El contexto constitucional de México nos marca que el ordenamiento jurídico mexicano coexiste, en el ordenamiento jurídico mexicano coexisten dos vías fundamentales para la tutela de las garantías de los derechos fundamentales, lo que es el sistema jurisdiccional, que está encabezado por el juicio de amparo, y el sistema no jurisdiccional. Entonces aquí es donde entra la Comisión de los Derechos Nacional de los Derechos Humanos, que constituye pues lo que es la piedra angular del modelo jurisdiccional y que va a ser diseñada para atender los abusos del poder público mediante el procedimiento ágil, flexible, gratuito y provisto de rigores formalistas procesales. Y su función, pues, no es sustituir a los tribunales, sino actuar como un mecanismo de control persuasivo y de alta calidad técnica en favor de la dignidad humana. Entonces, hablemos sobre el marco conceptual del ombudsman, que pues es de origen e influencia sueca, ¿verdad? La CNDH va a adoptar esta figura internacional, eh, que va a ser originaria de Suecia en 1809. En América Latina, pues este modelo va a evolucionar pues lo que es la defensa integral de los derechos humanos frente a las actuaciones u omisiones de la administración pública. Y entonces se va a crear el magisterio de la magistratura moral. A diferencia de la judicatura tradicional, pues el ombudsman no posee facultad coercitiva directa ni anula actos administrativos. Su efectividad va a radicar en una autoridad moral, precisamente, que va a tener pues, una investigación técnico-jurídica rigurosa. Y bueno, los fundamentos constitucionales y la naturaleza jurídica, pues van a estar, vamos a hacer un análisis del artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos, en las que se basa esta. Y bueno, esta evolución normativa institucional, primero que nada debemos de recordar que aquí en México nace por decreto presidencial el 6 de junio de 1990 como un órgano descentrado de la Secretaría de Gobernación. En 1992 se va a elevar a un rango constitucional mediante la adición de un amparo en el apartado B del artículo 102 y bueno, de la Constitución Política, y establece el Sistema Nacional de No Jurisdiccional. En 1999 se va a crear una reforma constitucional el 13 de septiembre de 1999 que otorga plena autonomía constitucional de gestión presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio. En 2011, pues está la trascendental reforma de los derechos humanos que amplían sus competencias y fortalece la obligación estatal de responder a sus recomendaciones. Aquí se van a crear atributos de la autonomía constitucional que tenemos que considerar como su autonomía técnica, es decir, es un criterio independiente para la investigación de quejas. Se van a integrar expedientes y emitir recomendaciones sin subordinación de ningún poder del Estado. También va a tener una autonomía presupuestaria desde su capacidad administrativa, que va a asignársele un presupuesto pues para egresos que viene de los egresos de la federación, y esto pues va a garantizar su imparcialidad. También va a tener una personalidad jurídica porque va a crear un patrimonio propio y una titularidad jurídica para intervenir en procesos constitucionales como la interposición de acciones de inconstitucionalidad.
Ahora, esa estructura orgánica y de gobierno, pues tenemos que ver la verdad así como una integración como órganos directivos y una legitimación democrática en su diseño. ¿Cuáles son estos órganos directivos supremos? Bueno, tenemos una presidencia de los derechos humanos de la CNDH, donde es elegido por 2/3 partes del Senado de la República, dura 5 años su periodo y su función es representar de forma legal, tener una conducción ejecutiva y una emisión final de recomendaciones públicas. Está el Consejo Consultivo, que es una composición que está integrada por 10 consejeros que van a ser de reconocido prestigio de la sociedad civil. Tendrán un mecanismo de sustitución anual de los 2 consejeros que tengan mayor antigüedad. Y bueno, su función es un trabajo de órgano colegiado, asesorado, que va a aprobar el reglamento interno de los lineamientos generales. Las visitadurías generales y operatividad, pues vamos a tener la primera visitaduría de violaciones graves a derechos humanos, la segunda visitaduría sería de quejas dirigidas contra autoridades e institución, la tercera visitaduría, supervisión de sistemas penitenciarios nacionales y mecanismos nacionales de prevención de la tortura. La cuarta, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y asuntos de la mujer. La quinta, la protección de los migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos. La sexta, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, considerando estas asignaciones, ¿verdad? O estas partes importantes referente a esta organización, pues también tenemos atribuciones y competencias constitucionales que van a incluirse dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Por ejemplo, bueno, empezamos con el procedimiento de una queja. El trámite para una queja ante la CNDH pues se rige por los principios de informalidad, gratuidad, celeridad e inmediatez y puede iniciarse a petición de parte o de oficio por la CNDH en casos de trascendencia mediática o de gravedad social. Posee también facultades de investigación de campo, solicitud de informes de autoridad, ya sea que estén obligadas a rendirlos o no, y pues medidas cautelares para evitar daños irreparables. Entonces, pues la naturaleza de estas recomendaciones pues son no vinculatorias formales, donde las recomendaciones son resoluciones públicas no vinculatorias formalmente y no constituyen sentencias ni ejecutorias procesales, conservando la lógica del Ombudsman. Acuérdense que esto es la protección moral internacional. Y bueno, la obligación de fundar la negativa. Tras la reforma de 2011, aquí la autoridad que no acepte o cumpla una recomendación está obligada a fundar, motivar y hacer pública esa negativa, pudiendo ser citada a comparecer ante el Senado. Ahora, la acción de inconstitucionalidad sería la siguiente, ¿verdad? Tomando en cuenta el artículo 105, fracción 2, inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CNDH pues está legitimada para interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí este objetivo es impugnar leyes federales, locales y o tratados internacionales que se estimen contrarios a los derechos humanos y que estén reconocidos en la Constitución y tratados internacionales ratificados por México. Representan pues una de las herramientas de mayor alcance para el control abstracto de la constitucionalidad de México. También el hito de la reforma constitucional, que significa que, bueno, la reforma del 10 de junio del 2011 va a rediseñar lo que es el artículo primero constitucional y lo va a vincular con la CNDH. Y pues esta va a promover los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Se va a facultar además a la CNDH para investigar violaciones graves a los derechos humanos, anteriormente pues que estaban reservados solamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ahora la CNDH y el sistema interamericano, pues van a tener un control
de convencionalidad, donde la CNDH va a incorporar lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la fundamentación de las recomendaciones, aplicando el estándar de principio pro persona. Se hace una reparación del daño integral del daño, donde se alinean sus dictámenes con los estándares internacionales de reparación, medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición. Ahora esta perspectiva crítica pues nos crea desafíos y debates, ¿verdad? Porque pues tenemos una efectividad de cumplimiento, ciertamente análisis de la tasa real de aceptación, de ejecución, pero pues a veces no vemos una autonomía real ante la presión política y el reto pues es mantener una postura técnica neutral antes la atención a violaciones sistemáticas que pues también se ha vuelto una necesidad para hacer algunos cambios pues de patrones estructurales de impunidad y macrocriminalidad. Y bueno, concluimos esta mañana, ¿verdad? Al decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye una garantía institucional indispensable en el Estado constitucional del derecho en México. Y pues su valor radica en esta capacidad de erigirse como contrapeso no jurisdiccional ágil que está legitimado democráticamente y articulado con el control de convencionalidad para asegurar la máxima protección de la persona humana. Muy bien, y con esto concluimos nuestra cápsula el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente día. Hasta luego.